La mansión Montclair estaba sumida en un silencio solemne aquella tarde, cuando las puertas del salón principal se abrieron para la lectura del testamento. Lady Celeste Montclair, con apenas 22 años y un rostro que aún guardaba la inocencia de quien ha vivido apartada del mundo, se sentó entre nobles y consejeros que apenas disimulaban su curiosidad. Criada en un convento, poco conocía de intrigas y alianzas, pero ese día supo que su destino había sido decidido mucho antes de que ella pudiera opinar. Entre susurros y miradas calculadas, se reveló la cláusula final: la herencia de su madre solo podría reclamarse si Celeste se casaba con un noble aprobado por la corona. El murmullo estalló en la sala, y en medio de aquel torbellino apareció un nombre que heló su sangre: Lord Nathaniel Harrington. El duque atormentado, cuya sola presencia era sinónimo de tragedia y misterio. Nathaniel, de porte imponente y mirada sombría, había regresado recientemente de la guerra, perseguido por rumores de traición que lo pintaban como un hombre peligroso. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Celeste, la joven sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. No había ternura en esa mirada, sino la fría determinación de alguien que buscaba algo más que un matrimonio. «Será un acuerdo», murmuró él en voz baja, lo suficiente para que solo ella lo escuchara. Celeste, temblando, comprendió que no era una propuesta ni una petición. Era un pacto forzado, una unión sellada por secretos oscuros. Y aunque todo en su interior gritaba que huyera, la sombra de su tío Reginald se cernía sobre ella como un recordatorio cruel en ese juego de poder. Su silencio y su sacrificio eran la única moneda de cambio. El carruaje que transportaba a Celeste atravesó caminos cubiertos de neblina hasta que, finalmente, la silueta de Harrington Hall emergió frente a sus ojos. La fortaleza se alzaba junto al mar embravecido, con torres afiladas que parecían desafiar al cielo y muros ennegrecidos por siglos de tormentas. Un rugido del oleaje golpeaba contra los acantilados, como si la naturaleza misma quisiera advertirle del peligro al que se encaminaba. Al descender, Celeste fue recibida por un aire gélido y por el murmullo distante de los sirvientes que se alineaban sin levantar la vista. Nathaniel apareció en lo alto de la escalinata, envuelto en un abrigo oscuro que acentuaba la severidad de su figura. No ofreció una sonrisa, ni siquiera un gesto amable. Anne solo le extendió la mano con la formalidad de un contrato cumplido. Cuando cruzaron juntos las puertas del castillo, el eco metálico al cerrarse resonó en el pecho de Celeste como un juramento irreversible. Dentro de Harrington Hall, el ambiente era aún más opresivo. Las paredes estaban adornadas con retratos de antepasados que parecían observarla con juicio, y los largos pasillos iluminados apenas por candelabros proyectaban sombras inquietantes que se estiraban hacia ella como brazos invisibles. El comedor principal, donde Nathaniel la invitó a cenar en silencio, estaba presidido por una gran chimenea, pero ni el fuego lograba disipar el frío que habitaba en aquel lugar. Celeste intentaba ocultar su nerviosismo, manteniendo la compostura que había aprendido en el convento, pero cada palabra del duque estaba cargada de una tensión que la desarmaba. Él hablaba poco, y cuando lo hacía con precisión quirúrgica, como si midiera cada sílaba para no revelar más de lo necesario. Esa primera noche, mientras escuchaba el viento azotar las ventanas de su habitación, Celeste comprendió que Harrington Hall no era un hogar, sino un laberinto de secretos. Y lo más inquietante era saber que ella había sido llevada allí no como esposa deseada, sino como pieza en un juego oscuro que apenas comenzaba a descifrarse. Los días en Harrington Hall transcurrieron entre silencios densos y miradas cargadas de enigmas. Celeste se movía como una intrusa en un mundo que no le pertenecía, rodeada de sirvientes que evitaban su contacto y de pasillos interminables donde cada sombra parecía guardar un secreto. Nathaniel aparecía y desaparecía con una regularidad inquietante. Anne pasaba horas encerrado en la biblioteca privada, de la que nadie tenía llave, salvo él, o recorría a caballo los riscos junto al mar, como si buscara en la tempestad respuestas que jamás compartía. Para Celeste, aquello confirmaba una sospecha creciente en su presencia. En el castillo no era un capricho ni un gesto de compasión. Había algo
más detrás de aquel pacto. Cada vez que él la miraba, no lo hacía como un esposo obligado, sino como un estratega midiendo la utilidad de una pieza en su tablero. La joven, criada en la inocencia del convento, comenzaba a entender que el sacrificio que se le exigía era mucho mayor de lo que imaginaba. La confirmación llegó una noche en que, al pasar por la galería de retratos, escuchó voces provenientes del despacho del duque. Se detuvo en silencio, su respiración contenida, y alcanzó a distinguir fragmentos de una conversación entre Nathaniel y un emisario desconocido. Ella no lo sabe aún, pero su apellido es la llave para descubrir lo que Reginald oculta. El corazón de Celeste se aceleró con fuerza. ¿Era ella solo un instrumento para acercarse a los secretos de su propio tío? Esa revelación la estremeció más que el frío de las piedras del castillo. Cuando Nathaniel abrió la puerta y la encontró allí, de pie en la penumbra, no hizo reproches. Simplemente la observó en silencio, con esa mirada sombría que parecía desnudar su alma. «Hay cosas que aún no comprendes», dijo con voz grave, antes de alejarse sin más. Esa frase, lejos de calmarla, encendió en Celeste una certeza inquietante. Estaba atrapada en un juego mortal entre el hombre al que llamaban traidor y el tío que pretendía ser su protector. Y lo más terrible era que, en el centro de aquel laberinto, su destino se había vuelto tan frágil como la llama temblorosa de una vela en medio de la tormenta. Una tarde, mientras exploraba la torre abandonada de Harrington Hall, un lugar que los sirvientes le habían advertido evitar, Celeste encontró un cofre cubierto de polvo entre las vigas carcomidas por la humedad. El aire allí era pesado, impregnado con olor a sal y hierro, como si el mar hubiese dejado su huella en cada piedra. Con manos temblorosas abrió el cofre, y entre papeles amarillentos y ropas olvidadas, halló un pequeño estuche de terciopelo descolorido. Dentro, brillaba un anillo antiguo, con el escudo de armas de los Harrington grabado en la piedra central. Al tocarlo, un escalofrío recorrió su piel. Lo había visto antes, en un retrato desvanecido que colgaba en la mansión Montclair, en el dedo de su madre fallecida. El hallazgo la sacudió como un rayo que hacía un símbolo Harrington entre las pertenencias de su madre. ¿Qué vínculo secreto los unía mucho antes de que ella conociera al duque? Su mente comenzó a trazar posibilidades que desafiaban la lógica y el deber. Tal vez su madre había amado en silencio al padre de Nathaniel. Tal vez había secretos de sangre que explicaban por qué el destino la había empujado hacia ese pacto. El descubrimiento del anillo no solo abrió una grieta en sus recuerdos, sino también en la confianza que comenzaba a nacer hacia Nathaniel. Esa noche, incapaz de guardar silencio, Celeste confrontó al duque. Con el anillo en la palma de su mano, lo encaró en la penumbra de la biblioteca. «Esto pertenecía a mi madre», dijo con la voz quebrada. «Explícame por qué un símbolo Harrington estaba con sus cosas». Nathaniel, sorprendido al principio, dejó caer la máscara de frialdad que lo caracterizaba. Su rostro endurecido se iluminó con un destello de dolor contenido, como si aquel objeto removiera recuerdos que había enterrado hacía años. Tras un largo silencio, murmuró: «Porque nuestras familias han estado unidas por secretos mucho antes de ti y de mí. Lo que has encontrado cambia todo, Celeste, incluso el acuerdo que firmamos». Ella sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El pacto que había aceptado para salvar a su apellido ya no era solo un sacrificio. Era el inicio de una verdad capaz de redefinir quién era ella y qué papel jugaba en la guerra silenciosa que los rodeaba. Nathaniel guardó silencio por un instante, como si la presencia de aquel anillo hubiera derrumbado las murallas que llevaba años erigiendo a su alrededor. Caminó lentamente hacia la ventana, desde donde el mar rugía contra los acantilados, y habló con voz grave, cargada de una melancolía que Celeste jamás le había escuchado. «Fui a la guerra con la convicción de defender la corona», confesó, «pero regresé señalado como traidor. Dicen que entregué información a los enemigos, que las emboscadas que costaron tantas vidas fueron obra mía. Pero lo que nadie sabe es que esas filtraciones partieron de alguien mucho más cercano. A tu tío Reginald». El nombre cayó como un golpe seco en el pecho de Celeste. Recordó la mirada dura
de su tutor, su sonrisa calculada durante la lectura del testamento, y comprendió que cada decisión de su vida había sido tejida en la red de ambiciones de aquel hombre. Él fue quien me acusó, quien entregó documentos falsos para hundirme, continuó Nathaniel, con el rostro ensombrecido por la rabia contenida. Y ahora pretende usar tu matrimonio como escudo para asegurar su poder. Celeste sintió que el aire le faltaba, como si las paredes de Harrington Hall se cerraran sobre ella. Durante años había creído que su tío era el único sostén de su familia, y ahora descubría que era el arquitecto de la desgracia que pesaba tanto sobre Nathaniel como sobre ella. Pero lo que más la estremecía era entender por qué el duque la había elegido, no solo por conveniencia, sino porque su apellido Moncler era la clave para desenmascarar a Reginald. Con la voz temblorosa preguntó: ¿Y yo? ¿Qué papel juego en todo esto? Nathaniel giró hacia ella, con los ojos oscuros fijos en los suyos. Eres la única que puede acercarse a él sin levantar sospechas, la única que, al descubrir la verdad, puede liberarnos a ambos. Hubo un silencio largo, en el que Celeste sintió el peso de la decisión que debía tomar. Seguir siendo la joven inocente, atrapada en sacrificios ajenos, o convertirse en aliada de un hombre cuya vida estaba marcada por la sombra de la traición. Esa noche, Celeste no pudo conciliar el sueño. Caminaba de un lado a otro en su habitación, con el anillo apretado en la mano, consciente de que había llegado a una encrucijada. Recordó las palabras de Nathaniel, su mirada cargada de una mezcla de dolor y determinación, y comprendió que ya no podía seguir siendo la muchacha obediente que firmaba pactos sin entenderlos. Cuando el amanecer iluminó tenuemente los acantilados, tomó la decisión de buscarlo en la biblioteca. Allí lo encontró, rodeado de mapas y documentos, el rostro endurecido por noches sin descanso. Sin esperar su permiso, se acercó y colocó el anillo sobre la mesa. En sí, ¿de verdad quieres que me convierta en tu aliada?, dijo con voz firme. Debes tratarme como tal. No más secretos. Nathaniel la observó con sorpresa, y por un instante su implacable fachada se quebró. Asintió lentamente, como quien reconoce en otro la misma fuerza que creía perdida en sí mismo. A partir de ese momento, comenzó a mostrarle lo que había mantenido oculto: a las rutas que Reginald utilizaba para enviar mensajes, los nombres de los hombres que lo apoyaban en Londres, los símbolos cifrados en los documentos recuperados de la guerra. Con cada revelación, Celeste sentía que el abismo entre ellos se transformaba en un puente frágil, sostenido por la confianza que empezaba a germinar. Pasaban horas en la penumbra de la biblioteca, codo a codo, analizando papeles, intercambiando ideas, compartiendo silencios que decían más que las palabras. Fue en esas noches, iluminadas apenas por la llama de las velas, cuando Celeste descubrió otra faceta del Duncan. No solo él, hombre atormentado por la guerra, sino alguien capaz de escuchar, de valorar su ingenio y su intuición. Y aunque su alianza estaba fundada en la necesidad, había momentos en que sus miradas se prolongaban demasiado, en que el roce de sus manos, al pasar un pergamino, despertaba un calor inesperado en medio del frío de Harrington Hall. Sin darse cuenta, la joven que había sido sacrificada al deber empezaba a descubrir la dulzura peligrosa de desear al hombre con quien compartía no un matrimonio, sino un secreto mortal. Las semanas siguientes se convirtieron en un juego peligroso de espejos y sombras. Celeste, siguiendo las indicaciones de Nathaniel, comenzó a intercambiar discretos mensajes con contactos en Londres, disfrazados como cartas de cortesía social. Cada palabra escrita llevaba un doble significado. Cada saludo ocultaba una señal cifrada. Nathaniel, por su parte, utilizaba a sus antiguos aliados militares para rastrear los movimientos de Reginald, reconstruyendo poco a poco la red de traición que lo había hundido en la guerra. Había noches en las que ambos se inclinaban sobre el mismo mapa, sus manos rozándose al señalar un punto estratégico, y el aire se volvía tan denso que costaba distinguir si el latido que escuchaban era suyo o del otro. En medio de ese torbellino, Celeste sentía como la muchacha ingenua del convento se desvanecía, dando paso a una mujer que ya no temía mirar de frente a la oscuridad. Sin embargo, también sabía que cada paso que daban los acercaba más al filo de un abismo del que tal vez
no habría retorno. Reginald, astuto como un zorro, comenzó a percibir que algo se movía fuera de su control, al recibir informes de que su sobrina había sido vista en compañía constante del duque, con un brillo nuevo en los ojos y una determinación impropia de ella. Comprendió que no era la víctima sumisa que había planeado utilizar. Entonces decidió mover sus piezas con la frialdad que lo caracterizaba. Envió cartas anónimas a ciertos lores influyentes, insinuando que Nathaniel estaba manipulando a Celeste para legitimar su regreso al poder. Incluso se aseguró de que esos rumores llegaran a oídos de la reina, sembrando la duda sobre el pacto que unía a su sobrina con el duque. Pero su golpe más certero fue mucho más personal, a una carta dirigida directamente a Celeste, con la caligrafía de un tutor que conocía cada una de sus debilidades. En ella, Reginald escribía: «No olvides quién te crió, niña. Ese hombre te usará y te desechará, como lo hizo con tantos otros. Vuelve a tu familia, antes de que el nombre Moncler quede manchado para siempre». La misiva llegó a Harrington Hall como un veneno cuidadosamente dosificado, destinado a quebrar la alianza que comenzaba a transformarse en algo más profundo. La carta de Reginald quemaba en las manos de Celeste como si cada palabra estuviera escrita con fuego. Durante horas permaneció en su habitación, leyendo y releyendo aquellas líneas envenenadas que apelaban no solo a su deber filial, sino también a sus miedos más íntimos. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Nathaniel, bajo su apariencia de hombre atormentado, no era más que otro jugador en aquel tablero de ambiciones? La duda, sembrada con precisión, comenzó a corroer su determinación. Esa noche, cuando se reunió con Nathaniel en la biblioteca, la joven no pudo ocultar la inquietud en su mirada. «Mi tío dice que me usas, que todo esto no es más que otra forma de limpiar tu nombre a costa del mío», susurró, sosteniendo la carta, como si fuese un arma. Nathaniel la observó en silencio, y por primera vez no hubo frialdad en sus ojos, sino un dolor profundo que revelaba cuánto lo herían esas palabras. En lugar de enojarse, el duque se levantó lentamente y se acercó a ella. Tomó la carta y la arrojó al fuego, donde las llamas devoraron cada trazo de tinta hasta reducirlo a cenizas. «No necesito tu apellido para limpiar el mío», dijo con voz firme, casi solemne. «Podría luchar solo contra todos, como lo he hecho desde que regresé de la guerra. Pero elegí no hacerlo, porque vi en ti algo que no había visto en nadie: el valor de enfrentar la verdad, aunque te destroce». Celeste sintió que sus dudas se quebraban como vidrio bajo la fuerza de esas palabras. Nathaniel tomó entonces su mano y la colocó sobre su pecho, donde el corazón latía con violencia. «Esto no es un contrato. Celeste es mi vida, y si decides estar a mi lado, no será por un acuerdo peligroso, sino porque lo eliges». En ese instante, el mundo alrededor pareció desvanecerse. El rugido del mar, el crujir de la tormenta y hasta las sombras del pasado se apagaron, dejando solo la certeza de que la alianza entre ellos había dejado de ser un pacto frío para convertirse en algo mucho más profundo, en una promesa nacida del sacrificio y del deseo. La noticia de que Celeste permanecía firme al lado de Nathaniel llegó pronto a oídos de Reginald, y con ella la certeza de que su sobrina ya no era la pieza dócil que podía manejar a su antojo. La furia lo consumió en silencio, pero como buen estratega supo disfrazarla bajo una máscara de serenidad. En Londres comenzó a difundir rumores aún más venenosos, asegurando que Nathaniel había seducido a su sobrina para manipularla y usarla como escudo frente a la corte. Compró testigos falsos que juraban haber visto al duque entregar documentos al enemigo durante la guerra y fabricó pruebas que parecían irrefutables. Pero su golpe maestro sería mucho más personal. Organizó una reunión secreta con varios lores influyentes, donde planeaba presentar a Celeste como víctima, afirmando que ella había sido forzada a casarse en secreto y que su inocencia estaba siendo devorada por la ambición de Harrington. Con una sola jugada pretendía destruir al duque y recuperar el control sobre su sobrina, convirtiéndola otra vez en moneda de cambio para sus alianzas. Mientras tanto, en Harrington Hall, Nathaniel comenzó a recibir informes inquietantes de sus aliados en cartas interceptadas, movimientos
sospechosos en el Parlamento y el rumor persistente de que una acusación oficial estaba a punto de caer sobre su nombre. Celeste lo observaba en esas noches largas, cuando él se inclinaba sobre la mesa de la biblioteca con el rostro endurecido por la preocupación. «Él se mueve más rápido de lo que imaginábamos», murmuró el duque, apretando los puños sobre los documentos. Celeste, con una calma nacida de la determinación, se acercó y apoyó su mano sobre la suya. «Entonces, debemos movernos aún más rápido», respondió. «Si Reginald pretende mostrarme como víctima, lo enfrentaré como testigo. Diré la verdad delante de todos, aunque no fui obligada, que fue mi decisión permanecer a tu lado». Nathaniel alzó la mirada, sorprendido por la fuerza en sus palabras. En sus ojos oscuros apareció un destello de orgullo y por primera vez dejó entrever una sonrisa apenas perceptible. «Eres mucho más que la inocente que intentaron ocultar del mundo. Celesta, eres mi única aliada, y quizás la única capaz de salvarnos a ambos». El carruaje que los conducía a Londres avanzaba bajo un cielo encapotado, mientras el viento del mar parecía seguirlos como un presagio de tormenta. Celeste miraba por la ventana, los pensamientos agolpándose en su mente como olas contra los acantilados. Sabía que la ciudad no sería un refugio, sino un campo de batalla donde la verdad y la mentira se enfrentarían ante la corte. Nathaniel, sentado frente a ella, permanecía en silencio, con el semblante de un hombre que había visto demasiadas guerras y que se preparaba para una. Masan, entre sus manos, sostenía la caja de madera donde guardaban el anillo y los documentos que probaban las traiciones de Reginald. «Este viaje lo decidirá todo», murmuró finalmente, con la voz grave que parecía fundirse con el retumbar lejano del trueno. Celeste, erguida con una dignidad que jamás había sentido antes, respondió: «Entonces iremos hasta el final. Si caemos, caeremos juntos». Nathaniel la observó en silencio, y por un instante en sus ojos brilló algo más que respeto en la chispa de un amor que había nacido entre sombras y sacrificios. Londres lo recibió con el bullicio incesante de carruajes, pregoneros y salones llenos de intrigas. Pero no había tiempo para distracciones. Esa misma noche se celebraría una reunión en la residencia de un conde aliado a la corona, donde Reginald había prometido mostrar sus pruebas contra Nathaniel. El ambiente en la capital estaba cargado de expectativa. Algunos nobles murmuraban que Harrington sería finalmente desenmascarado, mientras otros, más cautelosos, aguardaban con curiosidad el desenlace del escándalo. Celeste, vestida con un elegante traje de seda azul oscuro, avanzaba al lado de Nathaniel con el porte de quien ya no era una marioneta, sino una mujer consciente de su fuerza. Al entrar en el gran salón, sus pasos resonaron con firmeza sobre el mármol y todas las miradas se volvieron hacia ellos. En el extremo opuesto, Reginald aguardaba con una sonrisa triunfante, rodeado de sus cómplices y con un fajo de papeles en la mano. «Bienvenidos», dijo con una voz impregnada de falsa cortesía. «Es hora de que la verdad salga a la luz». Pero lo que él no sabía era que Celeste estaba dispuesta a revelar una verdad aún más devastadora, capaz de derrumbar todas sus mentiras. El salón se llenó de un silencio expectante cuando Reginald avanzó hacia el centro, desplegando con gesto teatral los documentos que aseguraba eran pruebas de la traición de Nathaniel. Sus palabras, impregnadas de veneno, resonaron en cada rincón. «Aquí tienen la confirmación de lo que muchos sospechaban. El duque Harrington no es un héroe, sino un traidor que vendió secretos a nuestros enemigos. Y peor aún, se ha servido de mi sobrina inocente para cubrir sus faltas». Murmullos y exclamaciones recorrieron la sala. Abanicos se cerraron de golpe y algunos lores se inclinaron hacia adelante, ávidos de escándalo. Reginald levantó la voz, dirigiéndose directamente a Celesta. «Tú, mi querida niña, fuiste engañada. Ese hombre jamás te protegerá. Devuélveme los Montclair y juntos recuperaremos el honor perdido». Por un instante, todo parecía inclinarse a su favor. La joven criada en un convento enfrentaba la amenaza de convertirse en rehén de un juego que no había elegido. Pero entonces Celeste dio un paso al frente. Con la frente erguida,
y la mirada encendida por una fuerza que nadie esperaba. «Bastau Minchiraus», declaró con voz firme, que resonó como un trueno en medio del salón. De entre sus manos extrajo el anillo con el escudo de los Harrington y lo sostuvo a la vista de todos. Este símbolo perteneció a mi madre. Lo encontré oculto entre sus pertenencias. Y junto a él, documentos que prueban que no fue Nathaniel quien entregó secretos a nuestros enemigos, sino usted, Sir Reginald Montclair. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala, y varios lores se levantaron de sus asientos. Nathaniel, de pie junto a ella, colocó sobre la mesa las cartas que confirmaban las transacciones secretas de Reginald con agentes extranjeros. El rostro del tío se contrajo en una mueca de ira al verse acorralado, pero Celeste no titubeó. Quiso utilizarme como moneda de cambio, pero no soy su prisionera. Soy la heredera de la verdad que usted intentó enterrar, y hoy el mundo sabrá quién es el verdadero traidor. Con esas palabras, la inocente oculta se transformó ante los ojos de todos en la mujer que eligió su destino, rompiendo las cadenas que la habían atado desde su niñez. El impacto de las palabras de Celeste sacudió los cimientos de la asamblea. Los lores, hasta entonces indecisos, comenzaron a murmurar con indignación, mientras algunos exigían examinar de inmediato las cartas presentadas por Nathaniel. Un consejero de la corona, convocado como árbitro de la reunión, tomó los documentos y, tras revisarlos con cuidado, alzó la voz para anunciar lo inevitable: en las pruebas contra el duque eran falsas, y las verdaderas evidencias señalaban directamente a Reginald como colaborador de los enemigos de Inglaterra. El salón estalló en un clamor de sorpresa y repudio. La sonrisa arrogante de Reginald desapareció, sustituida por un rictus de desesperación. Intentó defenderse, acusando a Celeste de conspirar contra su propia sangre. Pero sus palabras sonaban huecas, ahogadas por el peso de la verdad expuesta. Guardias reales avanzaron hacia él, y por primera vez, el hombre que había manejado su vida desde las sombras se mostró vulnerable, reducido a un traidor acorralado. Celeste lo miró una última vez, no con odio, sino con la tristeza de quien contempla la ruina de un vínculo que alguna vez llamó familia. Cuando Reginald fue escoltado fuera del salón, un silencio solemne se impuso. Entonces, Nathaniel se volvió hacia Celeste. Ante la nobleza reunida, tomó su mano con una firmeza cargada de ternura. «Hoy no solo limpiaste mi nombre», dijo con voz grave, «también me devolviste la vida». Celeste lo miró con lágrimas brillando en sus ojos, consciente de que el acuerdo que los había unido en el pasado se había transformado en algo mucho más profundo. «No fue un acuerdo, Nathaniel», respondió con voz temblorosa. «Fue mi elección quedarme a tu lado». En ese instante, la tensión que los había mantenido en vilo se disolvió, y el salón entero contuvo la respiración cuando él la atrajo hacia sí y la besó. No había contratos, ni mentiras, ni sombras, dos almas que, tras enfrentar la traición y el peligro, habían encontrado la verdad en el amor. La joven inocente y el duque atormentado se transformaban así en aliados, en amantes y en vencedores de un destino que otros habían escrito por ellos. Y bajo las miradas de una corte sorprendida, sellaron no solo su victoria, sino el inicio de una nueva vida juntos. Si esta historia de acuerdos peligrosos, traiciones familiares y un amor que floreció en medio de la oscuridad te conmovió, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más relatos de época llenos de drama, pasión y secretos que desafían al destino. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Comparte este video con quienes aman los romances imposibles y cuéntame en los comentarios, ¿habrías tenido la valentía de Celeste para desafiar a tu propia sangre en nombre del amor? Tus palabras y tu apoyo nos inspiran a seguir trayendo relatos que llegan al corazón y nos recuerdan que, incluso en la sombra de la traición, el amor verdadero siempre